Ah, en la familia me siento tocando bien, sabroso, me encanta. Papi, yo quiero ser como él, decirle, él sigue siendo un ejemplo para mí. No, el viejo mío es eh, un gran por ciento de lo que yo soy. En realidad yo nazco aquí en Morón, pero muy tierno todavía. 4 años y pico, mi papá consigue un trabajo mejor remunerado en Trinidad y se fue con toda la familia a Trinidad, de la que yo era el más pequeño, de 5 hermanos. Ahora, podría decirte que prácticamente mi niñez ya, cuando empiezo en la escuela, el comienzo de los estudios de música, el despertar de la vocación de músico, todo eso se desarrolló en Trinidad. En Trinidad había un asentamiento congo y producto de eso, bueno, pues la música de allí es diferente, tiene otra cadencia más lenta y muchas costumbres. Entonces, mi niñez transcurrió entre eso de los cabildos, el cabildo de Santa Bárbara, el de San Antonio, el cabildo de la Virgen de la Caridad, los cabildos donde habían toques que eran toda la noche, y las comparsas, es decir, las congas de las comparsas. Y paralelo a eso, los tíos míos que tenían un sexteto de sones, eran músicos empíricos. Y en ese ambiente de esa combinación musical, tú sabes que en aquellos años también se puso de moda lo que te acuerdas, lo que era el bolero típico, en las orquestas, la típica francesa, es decir, existía ya cuando aquello, la melodía del 40, la Orquesta América, todas aquellas orquestas y los jazbanes. O sea que escuchando toda aquella, es que voy desarrollando el gusto musical y la vocación musical. Bueno, puedo decirte que yo tengo en este momento 77 años y Leonardo Castellano en este momento todavía me acompaña, porque él, además de ser un maestro de música natural, un maestro natural, además de eso también te enseñaba, digamos que filosofía de la vida, ¿no? Y te decía muchas cosas sencillas. Te voy a poner un ejemplo. Él me decía, mira Nelson, el que toca bien, se le abren los caminos. Es una cosa muy sencilla, pero es una cosa que te acompaña porque es verdad. Cuando tú tocas bien, se te van presentando oportunidades y puedes cogerlas. Entonces, Leonardo Castellano significó eso para mí, además que era el individuo cariñoso a la hora de empezar a sortear las dificultades propias del instrumento. Él me enseñó solfeo y me enseñó el saxofón. Él me daba en la clase con el saxofón de él al lado, armado. Y cuando tenía que tocarme una lección me decía, mira, no, mira esta lección, tócala así, y él la tocaba, para que yo lo viera al lado de él. Es decir, que no era nada más que de verdad, era tocando también. Y me dijo esto, me dijo, tú vas a desenvolverte en un medio muy complicado, porque es un medio de hacedores de ruido o de artistas. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo yo distingo uno del otro? Y dice, bueno, porque los hacedores de ruido tocan sin cadencia, tocan sin el alma. Y el artista siempre te toca el alma. Nosotros decíamos la bandita cariñosamente. Ella representó mucho en el quehacer de nosotros, los que éramos jovencitos. Ahí el director era yo y tenía 13 años. Y él es el director, así que calcula. Entonces,
todos esos niños que tenían vocación en la orquesta esa, tuvo mucho que ver porque entonces ahí aprendí muchas cosas que no eran específicamente de música, pero que sí tenían que ver con el asunto de la disciplina, el horario, que si fulano no afinó bien, que porque no afinó bien, toda esa serie de cosas que son tuve que aprenderlas con la bandita que se llamó Banda Juvenil Lico Jiménez, y que representó en ese momento, bueno, desdichadamente vamos a decir, no existían los medios que existen hoy en día, de tan fácil difundir una cosa, pero una orquesta de niños, y sonábamos muy bien porque los arreglos que nosotros conseguíamos eran arreglos originales. Por ejemplo, nosotros teníamos repertorio de Damaso Pérez Prado, teníamos repertorio de Benny Moré, muchas cosas de Benny Moré, los originales. Cada vez que te digo los originales. O sea que la orquesta cuando sonaba con los arreglos originales. Y no te voy a negar, hubo un tiempo que fuimos ¿cómo te puedo decir? La luz de Trinidad, en ese caso. Ya entonces empezaron ahí las inquietudes y ahí compuse muchas cosas y algunos de nosotros, como los Ponce, Sánchez, el trombonista, es decir, ya hacíamos arreglos también que eran de nosotros, música propia de nosotros, y comenzamos en los trajines estos de hacer los arreglos orquestales, irnos colando en el asunto de la instrumentación, de la armonía, porque yo tocaba tres desde niño, y entonces con el tres yo me iba guiando y entonces a veces hacíamos un arreglo entre tres de nosotros. Nos sentábamos en la casa ahí nos pasábamos 10, pero no sabíamos nada. Y aquello no sabíamos ni ordenar una partitura. Y entonces hacíamos la particela por particela y aquello era pero bueno, en definitiva los números se lograban. Los que no conseguíamos los arreglos los transcribíamos. Sin que existiera ningún medio ni de grabadora ni de eso era oyendo la vitrola y oyendo, mira, escuche lo que hace este y así ahí. Pero lo hacíamos y se lograba calidad. Pero bueno, cuando salgo al servicio militar, lo primero que tengo es la tremenda experiencia de compartir con músicos del centro del país, había músicos, porque cuando aquel servicio militar era territorial, o sea, abarcaba desde Camagüey hasta Matanzas. Además eran los primeros llamados. Y cuando hacen la primera banda, todos eran movilizados de servicio, es decir, todos éramos jóvenes. Me encontré con músicos que yo no conocía, músicos de Remedio, músicos de Placeta, músicos de Matanzas. Empecé a relacionarme con músicos de todo ese territorio y eso indiscutiblemente, y a trabajar con directores. Estando en el servicio militar obligatorio, por ejemplo, trabajé bajo la dirección de Gonzalo Mantici, de Valdés Arnao, de Rafael Somavilla. Trabajé debajo de esos directores y como que yo tuve que hacerlo malamente cuando era muy niño, siempre me preocupé de ver cómo ellos trabajaban sus métodos de trabajo, cómo ellos conducían los ensayos y cómo ellos resolvían las situaciones de diferentes formas, musicales y no musicales, pero me iba fijando en ellos, siempre fijándome en ellos. Y el saxofón que iba paralelo a esto, el saxofón, siempre estudiando. Yo me pasé el servicio militar obligatorio estudiando. La sagrada la llevé para el servicio, la sagrada, el hábito de estudiar. Yo de niño, a mí me gustaba mucho dibujar, pintar. Y estaba en un círculo de interés de pintura y me iba bien, me gustaba mucho y muy buena profesora, Aida, una gran pintora de Villa Clara. Y había ganado concursos y me sentía muy motivado. Pero la música estaba en mí, ¿ves? Y también a la par
me gustaban canciones, cantaba canciones, estudiaba solfeo. El viejo me dijo, si quieres estudiar música es bueno que sepas leerla, ¿no? Desde los 7 años. Yo estudié primero con él en la casa con un método que se estudiaba antiguamente, se llamaba el eslava, que se estudiaba estas nuevas escuelas de arte, ¿no? Y estuve unos años con él y después él me dijo, para que no te acostumbres a que yo sea tu mismo padre y tu mismo profesor, vamos a buscar. Me buscó un profesor, un amigo, un colega de él de la orquesta, buen profesor de solfeo, y iba a sus clases. Cuando llega el momento que yo tengo 10 años, es decir, que tengo que hacer la prueba de captación para la escuela de arte, viene esa primera, donde la calle se te bifurca, ¿no? Mi pintura que tanto me gustaba y la música que él siempre me dijo, si vas a ser músico tiene que ser a tiempo completo, ¿ves? Porque la música ni con el tiempo completo a veces no te alcanza. Desde niño el contrabajo a mí siempre me gustó y en las escuelas los contrabajos, como son instrumentos que no son de mano, que uno puede tener en el estuche, casi siempre los tenían, y yo cada vez que podía lo cogía y a piacere, a lo loco, cogía y tocaba con ellos. Después nos enteramos de un músico en Santa Clara que vendía uno, papi nos los compró y entonces sí, ya tuvimos un bajo en la casa, un contrabajo en la casa y se adelantó mucho más. Después conseguí mis libros de técnica y pude adelantar un poquito más eficiente con el asunto del bajo. La percusión igual, siempre a uno le da curiosidad. Y papi siempre nos dijo a nosotros, el mejor libro de orquestación que hay es tocar los instrumentos, tocarlos. Ahora mismo uno se puede beber los libros de orquestación que nunca vas a pensar como un trompetista o nunca vas a pensar como un pianista si no tocas, ¿ves? Si no estás en una sección y ves de ese ángulo el total, que es el resultado general de la música. Papi fue una persona muy recta, pero es la persona recta que yo siempre he querido ser, ¿ves? Una persona recta que primero que todo es recto con él mismo, recto para con la música y en todo, en la vida. Y al final, como te das cuenta, él dice que la felicidad es hacer lo que uno tiene que hacer y disfrutar de lo que le toca hacer, ¿ves? Mi papá fue un hombre muy esforzado, que tuvo que venir de abajo, ¿ves? De una familia que eran de músico empírico, pero que ningún músico había sido estudiado y al final, con todo lo que uno estudia en las escuelas y todo, mi papá es mi enciclopedia, tengo que consultar con él de vez en cuando, porque es una persona que ha estudiado mucho y con mucho rigor, ¿ves? Y no con un objetivo, porque ha sido su placer, ha sido su felicidad. En el caso mío, yo estudié y en un inicio de niño pequeño, yo se lo digo a mis hijos, a mis sobrinos, yo no estudié tan por mí, yo estudié porque él estuviera orgulloso de que yo estudiara. Y al final me di cuenta que al final me sirvió para mí, fue para mí. Al final ya después de grande sí estudiaba para mí. No estudié nunca para darle un ejemplo a mis hermanos, ni nunca intenté hacer algo para que ellos estuvieran. Simplemente yo hacía. Es una época que es así. Por lo que te decía, ahí ya estando en Santa Clara comencé con Fabio Landa, comencé los estudios de orquestación con Fabio Landa. Estudié con Valdés Arnao, estudié arreglo con Sánchez Ferrer, con Armando Ronald. Es decir, yo tuve buenos profesores que fueron los mejores orquestadores del momento. Y pude estar con ellos y recibir de ellos clases. Estuve en 2 seminarios de directores de banda. Y eso fue te puedo decir que ahí fue la cumbre de adquirir conocimiento. Antes de estar en la Orquesta de Música Moderna, yo estuve también en grupos musicales. Estuve en grupos musicales ahí en Santa Clara mientras se aprobaba la plantilla de la orquesta. Pero bueno, la orquesta resultó ser el lugar donde
donde pude contactar, ¿no?, lo que es el trabajar bien y lo que es el trabajar con calidad. Y entonces yo iba temprano a la escuela, igual, de las 8 de la mañana, y a las 2:30 yo estaba en mi casa, hacía mis tareas rápido y me iba con mi papá para la orquesta. Yo me crié con ellos allá, con Aya Juan, a la orquesta de música moderna, ranqueada en nuestro país, y entonces me gustaba porque la trompeta, empezando porque un trompetista, yo los oía a ellos hablando, y un trompetista era una gente, no un estrato superior, pero un buen trompetista, se hablaba de él y lo útil que era, y era como el líder de las sesiones, y como también se sentaban para atrás y jaraneaban más porque estaban un poquito más lejos del director. Se acompañó también una cantidad de figuras de este país, lo que más brillaba, lo que más brilló en su época, y no solamente con el director titular, sino también con directores que venían a dirigir la orquesta. Y así fue que nosotros estuvimos, por ejemplo, con la orquesta, estuvimos en una gira por todo el país con cantantes europeos, vietnamitas, españoles, polacos, húngaros, alemanes, que fue un esplendor tremendo en el sentido de que también las programaciones eran diferentes, había una economía en aquel momento que permitía todas esas series de cosas. Montar un concierto, tocarlo en el Teji de Cienfuegos, tocarlo acá en el Teatro de Elche, y La Matanza, al Teatro de Matanza, y de La Habana. Nosotros hicimos un concierto en la UNIAC, en La Habana, que fue una maravilla, dirigiendo a Armando Romeo. Y todo eso son experiencias en definitiva. Mi madre, bueno, ella tuvo que batallar con 3 varones, que ahora que soy padre me doy cuenta que no fue una tarea fácil. A ver, en la actualidad nuestra relación como familia es magnífica. No puede tener un problema uno de nosotros, que los demás estamos siempre, es decir, actuando. Y en la parte musical, que en la parte profesional, tenemos tremenda también, excelente vínculo entre nosotros, ¿no? En cuanto a lo que es, si hay alguno, tenemos alguna duda, podemos consultárselo al otro, a nuestro padre, mi hermano mayor, que siempre vaya, como que es el mayor, siempre es el que va dando el paso de una forma como de líder, en cuanto a lo que es nosotros, ¿eh? A ver, siempre tuvimos el ejemplo del mayor, ¿ves? Nosotros éramos pequeños, mi hermano más chiquito y yo, y ya veíamos a mi padre con mi hermano mayor. Ven, vamos a estudiar, eso era todos los días, vamos a sentarnos a estudiar la trompeta, ahí, y ahí la tenacidad y la repetición, que es lo que en realidad en un comienzo hace un músico, es repetir, repetir, repetir hasta que le logren a uno a empezar a salir las primeras cosas, que ahora no es sencillo, pero cuando uno comienza la música, eso da mucho trabajo. Hay que tener mucha disciplina, mucha tenacidad, y eso fue algo que nosotros ya eso de cierta manera era una clase de música para nosotros, el ir viendo a nuestro hermano mayor en ese tipo de cosas. Ya cuando nosotros decidimos, el más chiquito y yo, empezar a estudiar música, ya teníamos ese ejemplo, ¿ves?, de nuestro hermano mayor. El piano siempre me gustó y siempre quise ser pianista. ¿Qué sucede? En aquellos años en la escuela había una cátedra de piano de muy buenos profesores, pero eran profesores que al ser mujeres, siempre entre ellas tenían sus cosas, sus piques, y por ende el alumno era el que pagaba las consecuencias.
de sus cosas. Y mi padre siempre decía, pero tú estás seguro que tú quieres piano. Yo, sí, papi, yo quiero estudiar piano, pero mi papá sí sabía cómo era. Pero seguro, yo, sí, papi, sí, yo quiero estudiar piano. Y él dijo, pues entonces prepárate, que vas a estudiar piano, prepárate. Y así fueron esos primeros 7 años en la escuela fueron duros, por eso mismo. Verdaderamente en la casa es donde se empezó a formar la vocación de músico. De una manera, bueno, que uno no sabe cómo va saliendo, ¿no? Pero bueno, papi siempre estuvo muy vinculado al tema de la enseñanza, ¿no? Y daba clases en el nivel elemental de Santa Clara, eso. Y siempre en la clase, en la casa, o habían alumnos o músicos que siempre visitaban la casa. Es decir, que había mucha relación con la música. Y entonces, bueno, yo soy el menor de los 3 hermanos y los veía estudiar, veía lo que escuchaban, entonces también iban a la casa los amigos de mi hermano y por ahí iba la cosa. Yo pienso que fue ahí donde en realidad se empezó a formar la vocación de músico, ¿no? Un ambiente muy bueno, muy musical. Me decido por el saxofón porque papi es saxofonista, siempre lo vi tocar, lo veía estudiar en la casa. Y entonces también en Santa Clara hubo un momento que hacían unos jam sessions y yo veía que los saxofonistas tocaban diferente, ¿sí? Lograban arrancarle el aplauso a la gente, eran como tipos extrovertidos así, qué sé yo. Todo eso tiene que ver con lo que tú aprecias en el momento en que tú estás en tu vida, ¿no? Tú eres un niño que, por lo menos, yo empecé a estudiar con 8 años con papi, 2 años antes que se empiece a estudiar en la escuela. En la escuela se empieza a estudiar con 10. Y yo veía a los saxofonistas a tipos originales, ¿no? Y por ahí me incliné. Me gustó mucho el saxofón siempre. Bueno, yo empecé estudiando con mi papá. 2 años, te decía, 2 años antes de que se empiece en la escuela. Y me fue muy bueno, ¿por qué? Porque cuando pude entrar en la escuela, sí, hice las pruebas de captaciones y cuando entro pude gozar del beneficio de ir antes, es decir, de llevar ya un tiempo antes estudiando y nunca le quité el pie a la acelerador. Por ahí, es decir, no sé decirte si era exigencia, no, pero era una cosa que era de diario, era rutina y sobre todo donde más valor yo, al pasar el tiempo y ver las cosas, ¿no? Como lograr verlas ya en otro tiempo y verlas desde afuera, ¿no? Ver el valor que en este caso tuvo papi en el desarrollo de nosotros, por el tema de cómo nos fue vinculando a cosas que no se dan en la escuela. Es decir, desarrollar quizás el tema de la primera vista, de codificar los figurados en la música de otra manera. Más bien eran como talleres que hacíamos, pero vinculados a la música popular, al tema de la improvisación, las herramientas, las cosas y eso. Todo eso siendo niño todavía, ¿no? Al nivel que tú tienes musical en ese momento. Pero bueno, pienso que el verdadero valor, en este caso de mi papá, anduvo por ahí. El quinteto de la familia, casi siempre, bueno, ahora entre todos, ¿no? Llevamos el trabajo, ¿no? Yo tengo, es decir, tengo la posibilidad de quinteto, en este caso yo, cualquiera de nosotros, que tocamos lo que, como que casi se nos antoje, ¿no? Hay que montarlo ya, porque yo lo quiero, ¿entiendes? Un ejemplo, no llega a ser el capricho, no llega a ser, pero bueno, es una cosa diáfana y decirle, en este caso en la música, no estorba nada, todo lo que tú puedes aportar siempre va bien.
precisamente tiene que ser por el ejemplo. Yo creo que es por el ejemplo. Hubo un momento en la vida de nosotros que nos ponía, mami y eso nos ponía a leer en voz alta. Sabrá Dios qué problema tendríamos en aquel momento, ¿no? Pero hubo un momento que leímos en voz alta y siempre yo vi a papi y a mami, siempre había algo que leer en la casa, algo que se comentaba sobre algún tema de lectura y me parece que es el ejemplo. Y al tiempo que empieza el tiempo a pasar y las cosas que se te empiezan a presentar en la vida no tienen que ser malas, ¿no? Muchas veces hasta buenas, pero es indiscutible que en la medida que tú estés mejor preparado, las vas a tramitar de otra manera. Sabrá Dios lo que es preparado también, ¿no? Porque cada cual tiene sus interpretaciones de las cosas, tiene que ver con el momento que tú estés viviendo en la vida. Pero sí te digo que ha sido un ejemplo. Voy a como que decir, mira con lo que di, mira con esto, mira con lo otro. Hay cosas que él conoce, las conoce de otra manera, inclusive. Hay un momento en la vida, a propósito de los libros, ¿no? Y del tema de la enseñanza, que es muy bueno confrontar con el tema que te decía, hay una asignatura que se llama armonía, que no sé si por el tiempo resulta complicado, ¿no? Pero cuando tú ves cómo te la dan en una escuela, que no es mala, yo no considero que sea mala, ¿no? Ni cuesta trabajo entenderla, pero cuando yo confrontaba lo que yo di armonía con la experiencia que tenía mi papá y como él la había aprendido, a mí me resultó más diáfano aprenderlo con él, inclusive empecé a soltarme más con ese tema por la manera práctica o la manera de explicarte, de explicarte. Y entonces en este caso en la vida va igual. En esto de acompañar artistas, vengo precisamente de Trinidad. Cuando yo comienzo ya a mezclarme en Trinidad en el ambiente de la farándula y eso, ya como que más o menos, como que tocaba, pues ya formaba parte de un grupo que había allí que dirigía Cerquera, era el director, y acompañábamos shows que se hacían en el cine, en los cines y en el cabaret. Entonces, ahí en esos shows del cine, nosotros acompañamos los vitroleros de aquellos tiempos. Los vitroleros de aquellos tiempos, todos se acompañaban en el cine. Desde Ñico Membiel hasta Orlando Vallejo, muchos y mujeres, las que más se oían. Y entonces, es decir, que ya ese trabajo venía haciendo, hace tiempo ya se traía. La orquesta después, como tú sabes, la orquesta acompañó, si te dijera nombre, podía empezar de acuerdo con el rango, podía empezar por Rosita Fornés, podría seguir con Alba Marina. Bueno, no me acuerdo si en su tiempo que fue muy popular fue Valladares, Beatriz Márquez, Elena Burke, Omar Apontondo, los cantantes también muy buenos de ahí de la provincia, habían buenos cantantes en la provincia, a la par de esos cantantes, los que no eran los populares de ellos no estaban en La Habana. Muchos. Ahora como dice Matamoros, se agolpan unos con otros, ¿entiendes? Y me cuesta trabajo, pero sí, te puedo decir que todos esos nombres estuvieron porque allí se hacía un tipo de espectáculo que se hacía semanalmente en el Teatro La Caridad y había un director que le decían Yuyu y yo no sé cómo era que Yuyu se arreglaba, que Yuyu toda la semana llevaba figuras y la orquesta cuando aquello acompañaba rapidísimo, se ensayaba todo rapidísimo y salía con una calidad tremenda.
También fuimos los fundadores aquí del Chenichelassi en el 82-84. La orquesta vino aquí el Chenichelassi y acompañó a todo lo que pasó por ahí en el sentido de también artistas locales, arreglistas locales, es decir que también estuvimos aquí en el Chelassi, estuvimos en dos ocasiones o tres, no recuerdo ahora bien, pero sí fuimos los que lo inauguramos. Los que cuando comenzó el festival trajeron la orquesta, pero lo que quiero decir, se hacía todo eso, ¿no? Trajeron la orquesta y se dio una clase de actividad con tremenda aceptación a teatro lleno completo. Yo siempre he sido un amante del jazz. Realmente, cuando tú piensas en los jazzistas, en los grandes jazzistas, no que te sientas defraudado, pero sí sientes la distancia que está. Pero bueno, eso no quita que siempre fui un amante del jazz y producto de eso ya, cuando comienzo a escuchar a jazzistas, yo no había escuchado a jazzistas, en Trinidad lo que se oía era la orquesta de Severino Ramos, la orquesta, mucha música cubana, los jazmanes cubanos, la Riverside, la Sabor cubano, allá lo que se oía era mucho las orquestas cubanas. Pero cuando salgo acá, entonces empiezo a conocer que habían instrumentistas tremendos que eran estrellas. Y entonces me empiezo a inclinar y empiezo a ver el valor de esa música. Y bueno, pues me convierto hasta hoy en día en un ferviente defensor de ese género. En el sentido de que el músico necesita, para ser un buen intérprete de jazz, no solamente, como dice el programa, no solamente ponerle el corazón, no solamente eso, sino también tiene que tener un bagaje técnico. Tiene que tener un bagaje técnico muy extenso, ¿viste? Aparte de tener las condiciones de sentimiento, de una serie de cuestiones que hacen falta para eso. O sea que es una manifestación musical que requiere mucho y por tanto me resulta interesante y nos resulta interesante. Producto de ello, bueno, pues nosotros en el 67 hicimos fundamos lo que fue la primera agrupación de jazz en Santa Clara, que fue el Quinteto Experimental de Jazz. Éramos amantes de esa música y entonces empezábamos a investigar, por eso se llamó experimental, porque de los discos sacábamos cómo era que hacían las cosas, empezamos ahí a copiar, a ver, a aprender. Seguíamos los festivales de jazz Jamboree allá en Polonia, los distintos festivales que llegaban aquí y buscábamos la forma de conseguir las grabaciones dentro de, tú sabes, las limitaciones que cuando aquello todavía tecnológicamente en el mundo estaba. En el jazz, tu creación tiene que ser en el tiempo, ¿me entiendes? Ya lo que pasó, pasó y tú tienes que improvisar siempre sobre reglas, que es lo mismo que decíamos de la gran disciplina y el gran rigor. Jazz no es una locura tampoco, tiene reglas, tiene igual. Entonces el jazzista siempre ha sido un músico para mí admirable, admirado por mí, y si tenemos la posibilidad de reunir grandes jazzistas que están, como mismo te decía ahorita, casi apenas en el anonimato, ¿ves? Los podemos reunir y pasamos unos días fabulosos, improvisamos y la pasamos maravilloso. Y otra cosa de la que siempre nos gustó el asunto del Festival de Jazz fue porque, como te decía, de niño nos criamos en la Orquesta de Música Moderna, una Jazz Band con unos repertorios, Armando Romeo dirigiendo grandes temporadas, buenos arreglos, que él los buscaba, que él los traía. Y entonces quisimos también retomar parte de la niñez. Yo a mis hermanos les llevo 7 y 8 años, es decir, cuando yo estaba de profesor de la escuela, ellos eran estudiantes. Después, cuando ellos se graduaron, ya yo estaba para La Habana. Y este ha sido el momento que nos hemos podido en realidad conocer y reunirnos como músicos. Al final tenemos, puede que sea, pero tenemos los mismos gustos musicales, la misma inquietud por la música. Y si nos podemos reunir en una gran jazz band, es como recordar. Y con nuestro padre, es fabuloso. Eso también de la gala es fabuloso. Entonces se invita al, es decir, el que es invitado especial del festival,
va a tocar de solista, va a tocar sus temas, va a tocar en las secciones. Es bonito. Están todos en vocación, están todos en exigencia, y siempre con la suerte, no podemos olvidar esa palabra, suerte, y siempre con la suerte de que vaya creciendo, porque todo en la vida tiene que ir creciendo y que vaya creciendo bien. Es muy difícil, de ahí el factor suerte es importantísimo. Puedes tener mucha sabiduría, puedes tener mucho conocimiento, saberle un mundo a la vida, pero te sale un pollo pelón y eso no hay quien lo arregle, ¿te entiendes? Y te complica la existencia. Sin embargo, la suerte, en mi caso particular, bueno, pues ha sido una cuestión básica, o sea, determinante en el resultado. Los hijos todos se inclinaron por la música, todos tuvieron vocación y todos son buenos músicos. Y entonces, es en el aspecto artístico o laboral. Y entonces en el aspecto humano, yo me siento muy satisfecho con ellos porque tienen la dosis que hace falta de honestidad, de decencia, de amor, esa serie de cosas. Entonces, cero vanidad, cero autosuficiencia, cero de todas esas cosas. Sin dejar de ser exigente y sin dejar de ver dónde están las limitaciones, hasta dónde están, toda esta serie de cosas. Mis hijas, como mi esposa es músico, quizás la genética ha ayudado y tiene musicalidad y han sido estudiosas. La grande ya terminó, está trabajando de profesional y la chiquita está en el nivel medio y le va muy bien, está muy motivada y contenta. Igual es muy estudiosa, sacó el gen del abuelo, es quisquillosa y meticulosa así para sus estudios y por ese lado me tiene contento. Y luego de los hijos, bueno, pues los hijos, los nietos, bueno, pues también han tenido inclinación a la música y han sido buenos músicos. Es decir, están dando unos resultados positivos, muy jóvenes que son, pero muy positivos. Y siguiendo ellos cuando era niño, por ejemplo, yo digo con orgullo, nunca un hijo mío llegó tarde a clase. Siempre a la hora del matutino estaban ahí, siempre estuvieron ahí, correctamente vestidos. Y no quitarse la pañoleta hasta no llegar a la casa. Eso de pañoleta, no. Es decir, siempre hubo una disciplina. Porque la verdadera libertad del hombre está en centrarse en una disciplina, en un cumplimiento. Vivir ahí es donde está la verdadera libertad. Porque lo otro constantemente le está presentando obstáculos y problemas. Entonces, por eso nosotros siempre, mi esposa y yo ahí, los repasos. La sagrada con cada uno de ellos, como te decía, las sesiones de estudio, que yo digo sagradas, las sesiones de estudio con cada uno ahí, diario, 3, diario ahí, vamos a la lección que tiene ahí, día por día, y mantener la forma. A mí, déjame ver cómo puedo decirte. Nada, un luchador, un artista que luchó toda su vida y que siempre ha querido tener calidad, no solamente calidad de vida, sino calidad también en la música. Hasta el momento que digo, bueno, hasta aquí, que ya me empieza a fallar la memoria, no sé, algo de eso, pero mientras tanto, que haya calidad en el sonido, en la lectura, en la respiración, en la aparición del sonido, todo eso. Así como quiero que me recuerden, porque bueno, en definitiva, a un recuerdo pasa uno.
papi sigue siendo todavía y va a ser el tipo que yo quiero ser. Ahí estoy. Nuestro padre es todo. Es todo, no solo en la música, sino en la propia vida. Unos músicos, unos minutos, al día, como persona. Mi papá es Eso es especial. Papi es lo último. Especial. Bueno, mira, se queda tanto que te recomiendo que ese prospecto no lo toques. Porque han sido 77 años muy intensos. Yo comienzo a trabajar a los 10 años y ya comienzo en vida pública. Porque ya cuando comienzo en vida pública a relacionar y a trabajar. Entonces es demasiado el anecdotario, es demasiado largo. Así que considero que aquí está tocado lo más que no se nos olvide, ¿no entiendes? Así que muchas gracias y nos vemos.